Mi esposo se la pasaba bromeando con que me dejaría por mi mejor amiga si alguna vez tuviera la oportunidad. Así que, empaqué su maleta y le dije, hazlo ahora. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Quiero llevarlos de vuelta a un viernes por la noche en Ohio. Dentro de un comedor que olía a pollo asado al romero y vino tinto caro. Se suponía que era una celebración. Mi mejor amiga Carol acababa de comprometerse con un hombre maravilloso llamado David. Y mi esposo Mark y yo los estábamos recibiendo. Recuerdo mirar alrededor de la mesa pensando en lo perfecto que lucía todo. Las copas de cristal brillaban. Las servilletas estaban dobladas de la manera correcta. Y por un momento, sentí una sensación de paz. Pero si están escuchando esto, saben que la paz a menudo es solo la calma antes de una terrible tormenta. Mark había estado bebiendo, no lo suficiente como para tropezar de borracho. Pero sí lo suficiente como para que su filtro hubiera desaparecido por completo. Tenía 54 años, 2 años mayor que yo. Y últimamente había estado pasando por lo que solo podría describir como una crisis. Se tiñó el cabello. Compró camisas que le quedaban demasiado ajustadas y tenía esta necesidad desesperada de ser él. Centro de atención. Estábamos a la mitad del plato principal cuando David, el prometido de Carol, se estiró y le apretó la mano. Dijo algo dulce sobre lo afortunado que era. Fue entonces cuando Mark se aclaró la garganta. El sonido fue fuerte, agresivo, cortando la agradable conversación como un cuchillo. Mark se reclinó en su silla, agitando su copa de vino, y miró directamente a Carol. Tenía esa sonrisa petulante en su rostro que yo había llegado a odiar en los últimos años. Él dijo, «Sabes, David, será mejor que la agarres fuerte porque si Carol estuviera soltera, cambiaría a Linda por ella en un abrir y cerrar de ojos». La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. David parecía incómodo, con su sonrisa congelada en el rostro. Carol palideció. Me miró, con los ojos muy abiertos por el horror, y luego bajó la mirada hacia su plato. Yo forcé una risa. Eso es lo que siempre hacía. Yo era la pacificadora. Yo era la que suavizaba las cosas. Dije, «Oh, Mark, detente. Has bebido demasiado vino». Pero él no se detuvo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mi mejor amiga. «Hablo en serio», dijo, y su voz ya no sonaba a broma. Arrastraba un poco las palabras, pero la intención era clara. De hombre a hombre. David, si tuviera la oportunidad, si Linda no estuviera en el panorama, la dejaría por Carol antes de que la cuenta llegara a la mesa. Mírala. Ha envejecido como un buen vino. ¿Linda? Bueno, Linda simplemente está envejeciendo. Él se rió. Una risa fuerte y retumbante que hizo eco en las paredes del hogar que yo había pasado 25 años construyendo con él. Miró alrededor de la mesa, esperando que nos uniéramos. Esperando que validáramos su crueldad como humor. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue silencioso. Fue el sonido de un último hilo rompiéndose después de años de haber sido tensado demasiado. No grité. No lloré. No le tiré el vino a la cara, aunque ciertamente se lo merecía. Simplemente me puse de pie. Mi silla raspó contra el piso de madera, un sonido áspero en la habitación silenciosa. ¿Linda? Preguntó Mark, luciendo confundido. ¿A dónde vas? No aguantas una broma. No le respondí. Salí del comedor, caminé por el pasillo y entré a nuestra habitación. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, pero mis manos estaban firmes. Saqué la maleta de Mark del estante superior del armario.
La tiré sobre la cama y la abrí. Caminé hacia su cómoda. Agarré puñados de su ropa interior, sus calcetines, sus camisetas. No los doblé. Los metí a la fuerza. Fui al baño y agarré su cepillo de dientes, su afeitadora y ese ridículo tinte para el cabello que él pensaba que yo no conocía. Lo tiré todo en la maleta. Podía escuchar voces desde el comedor. Mark todavía estaba hablando, probablemente diciéndole a David que yo estaba hormonal o sensible. No tenía idea de que su vida estaba siendo empaquetada en una maleta Samsonite en ese preciso momento. Cerré la maleta. Pesaba, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. La arrastré por el pasillo. Las ruedas retumbaron sobre las tablas del piso, un gruñido bajo de un trueno que se acercaba. Regresé al comedor. Mark justo estaba llevando su copa a los labios. Carol le estaba susurrando algo a David, luciendo lista para salir corriendo. No dije una palabra. Levanté la maleta y la dejé caer justo en el centro del piso de la sala de estar, a solo unos metros de la mesa del comedor. El golpe sordo hizo que los cubiertos tintinearan. Mark bajó su copa. Miró la maleta, luego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó, con una risa nerviosa escapando de sus labios. Nos vamos de vacaciones. Lo miré fijamente a los ojos. Miré al hombre al que había apoyado a través de pérdidas de trabajo, a través de las enfermedades de su madre, a través de su crisis de la mediana edad, y no sentí nada. Ni amor, ni odio, solo una fría y dura determinación. Dijiste que me dejarías por Carol si tuvieras la oportunidad, dije. Mi voz era tranquila. Aterradoramente tranquila. Señalé hacia la puerta. Aquí está tu oportunidad. Tómala. Vete. Por 10 segundos enteros, nadie se movió. Parecía que el tiempo se había congelado en ese comedor. Mark miró la maleta, luego de vuelta a mí, con su rostro torciéndose en una máscara de incredulidad y molestia. Claramente pensaba que esto era teatro. Pensaba que yo estaba dando un espectáculo y que en cualquier minuto me derrumbaría. Lloraría y le pediría perdón por avergonzarlo. Linda, deja de ser dramática, dijo Mark, agitando la mano con desdén. Fue una broma. Dios, te estás avergonzando frente a nuestros invitados. Siéntate. No me voy a sentar, le dije. Y no me estoy avergonzando. Tú te avergonzaste a ti mismo. Me avergonzaste a mí. Le faltaste él. Respeto a nuestro matrimonio frente a mi mejor amiga y su prometido. ¿Otra vez? ¿Otra vez?, Mark se burló. Oh, aquí vamos. Sacando a relucir el pasado. Ustedes las mujeres nunca dejan pasar nada. Carol de repente se puso de pie. Su silla cayó hacia atrás con un estrépito. Carol suele ser la persona más tranquila que conozco. Es instructora de yoga, por el amor de Dios, pero su rostro estaba rojo brillante de furia. No es una broma, Mark, escupió Carol. Su voz temblaba. Nunca ha sido gracioso. Me da asco. Te he dicho una docena de veces que dejes de decir cosas así. Y tú solo te ríes. Es espeluznante, y es una falta de respeto hacia Linda. Mark se volvió hacia ella, con su rostro enrojeciendo en un feo tono púrpura. Oh, no finjas que no te encanta la atención. Carol. A todas las mujeres les encanta saber que son deseadas. No actúes como una mojigata. David, que suele ser un gigante gentil, se puso de pie entonces. Se interpuso entre Mark y Carol. Creo que tienes que irte, dijo David, con su voz baja y peligrosa. Tienes que escuchar a tu esposa e irte. Mark miró alrededor de la habitación. Se dio cuenta de repente de que no tenía aliados aquí. Me miró a mí, buscando a la esposa suave y complaciente a la que había pisoteado durante décadas. No la encontró. Bien, se burló Mark. Se puso de pie, derribando su copa de vino.
El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco que yo había planchado esa mañana, extendiéndose como una mancha de sangre. ¿Quieres que me vaya? Me iré. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando te des cuenta de que no puedes pagar las facturas sin mí. Estás loca, Linda. Has perdido la cabeza. Agarró el asa de la maleta. Me voy a casa de mi madre. No me llames cuando te sientas sola. Caminó furioso hacia la puerta principal. Lo seguí, no para detenerlo, sino para ponerle seguro detrás de él. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que los cuadros en la pared temblaron. Inmediatamente giré el cerrojo. Clic, ese sonido. Ese clic. Fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Apoyé mi frente contra la fría madera de la puerta. Mis rodillas de repente se sintieron como gelatina. Me deslicé hacia abajo hasta que quedé sentada en el suelo de la entrada. Podía escuchar el motor del auto de Mark acelerando agresivamente afuera, con los neumáticos chirriando mientras salía disparado de la entrada. Carol estuvo a mi lado en un instante, sentándose en el suelo con su bonito vestido, envolviendo sus brazos a mi alrededor. David se quedó de pie torpemente cerca, ofreciéndose a limpiar el vino derramado. Lo siento mucho, Linda, susurró Carol, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento muchísimo. No es tu culpa, le dije, pero mi voz sonaba hueca para mis propios oídos. Eventualmente, se fueron. No querían dejarme sola, pero yo insistí. Necesitaba el silencio. Necesitaba pensar. Me senté en el sofá de la sala a oscuras. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por un vacío frío y doloroso. Mi mente comenzó a divagar, reproduciendo no solo esta noche, sino los últimos 2 años. Mark tenía razón en una cosa. Esta no era la primera vez. El silencio de la casa desencadenó un recuerdo tan vívido que podía oler el pavo. Fue en Acción de Gracias hace 2 años. Mis padres estaban allí. Los padres de Mark estaban allí. Yo había pasado 3 días cocinando. Estaba exhausta, usando un delantal cubierto de harina. Con mi cabello hecho un desastre porque no había tenido tiempo de ducharme antes de que llegaran los invitados. Carol había pasado a dejar un pastel. Lucía deslumbrante, fresca, con un maquillaje perfecto, usando un vestido de suéter ajustado. Mark se había parado en la cabecera de la mesa cortando el pavo. Miró a Carol, luego me miró a mí, que estaba sudando sobre la salsera. ¿Saben quién debió haberse casado y entrado en esta familia? Había anunciado a toda la mesa, sosteniendo el cuchillo de trinchar en alto. Carol. Ella es básicamente perfecta. Lástima que me conoció en segundo lugar. ¿Verdad, mamá? Mi madre había dejado caer su tenedor. Mi padre se había atragantado con su agua. Y Mark, él simplemente se había reído. Relájense. ¿Gente? ¿No puede un hombre apreciar la belleza? Estoy sentado justo aquí con el premio de consolación, ¿no? Recuerdo haberme congelado. Recuerdo la vergüenza ardiente que comenzó en mi pecho y me inundó el rostro. Quería desaparecer, pero no lo hice. Forcé una sonrisa. Dije, Mark, solo corta el pavo. Me tragué esa humillación. Al igual que me tragué el comentario en mi fiesta de cumpleaños. Al igual que me tragué las bromas en la barbacoa del vecindario. Sentada allí en la oscuridad, me di cuenta de que esta noche no fue una explosión repentina. Fue la erupción inevitable de un volcán que había estado acumulando presión durante años. Esa noche, dormir fue imposible. Me acosté en medio de nuestra cama inmensa, mirando el ventilador de techo que cortaba las sombras. El espacio vacío a mi lado no se sentía solitario. Se sentía espacioso. Por primera vez en años, no me estaba encogiendo para hacer espacio para el ego de Mark. Mi mente seguía dando vueltas, desenterrando recuerdos que había enterrado en lo profundo para mantener la paz.
No eran solo las bromas públicas. Eran los cortes silenciosos y sutiles que ocurrían dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. Era la forma en que Mark había desmantelado sistemáticamente mi autoestima pieza por pieza. Tan lentamente que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba desapareciendo. Recordé un martes por la tarde el mes pasado. Acababa de llegar a casa del trabajo. Soy contadora y se acercaba la temporada de impuestos. Así que estaba trabajando jornadas de 10 horas. Estaba exhausta, mis pies estaban hinchados y todavía llevaba puesto mi traje de trabajo. Entré a la cocina para empezar a hacer la cena y Mark estaba sentado en la barra desplazándose por su teléfono. No me preguntó sobre mi día. No me preguntó sobre el ascenso por el que estaba compitiendo. Simplemente levantó la vista, examinó mi atuendo y sonrió con petulancia. «¿Sabes?», dijo, tocando su pantalla. «Vi a Carol en el gimnasio hoy. Llevaba puestos unos pantalones de yoga. Vaya que ella se esfuerza. Deberías preguntarle por su rutina. Te has estado viendo un poco cansada últimamente. Desaliñada». «Estoy trabajando 50 horas a la semana», Mark le había respondido bruscamente. Abriendo el refrigerador. «Estoy cansada porque estoy pagando nuestra hipoteca. Siempre se trata de dinero contigo». Puso los ojos en blanco. «Carol también trabaja. Ella se las arregla para mantenerse en forma. Solo digo, Linda. Un hombre tiene necesidades visuales. Antes te esforzabas más». Recuerdo estar parada allí sosteniendo una bolsa de zanahorias. Sintiendo que las lágrimas me picaban los ojos. Me sentí fea. Me sentí vieja. Y lo peor de todo, sentí que él tenía razón. Él me hacía sentir que mi valor estaba determinado únicamente por lo bien que me comparaba con mi mejor amiga. No se trataba solo de la apariencia. Era todo. Si yo preparaba un asado, él decía: «Está bueno. Pero recuerda aquella carne que Carol hizo el verano pasado que se derretía en la boca. Esta está un poco seca». Si me compraba un vestido nuevo, él decía: «Lindo. Pero creo que los colores brillantes le quedan mejor a Carol. Tú deberías apegarte a los tonos neutros. Ocultan tus áreas». Nos enfrentaba constantemente. Pero la parte retorcida era que lo hacía de una manera que me hacía sentir culpable por tener celos. Si me quejaba, yo era insegura. Si me enojaba, yo era la loca. Pensé en las finanzas. Esa era la mayor ironía de todas. Mark no había mantenido un trabajo estable en 4 años. Se llamaba a sí mismo consultor. Lo que mayormente significaba que se sentaba en su oficina en casa jugando videojuegos y haciendo llamadas telefónicas ocasionales. Yo pagaba la factura de la electricidad. Yo pagaba los alimentos. Yo pagaba el seguro de su auto. Sin embargo, él actuaba como si fuera el premio. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor al seguir casado conmigo. Hubo un recuerdo que me heló la sangre mientras estaba allí acostada. Hace unos 3 meses, Mark se había estado quejando del dinero. Quería un juego nuevo de palos de golf. Le dije que no podíamos pagarlo porque necesitábamos arreglar el techo. «Eres tan tacaña, Linda», se había burlado. «No tienes visión. ¿Sabes? El prometido de Carol le acaba de comprar un collar de diamantes. Debe ser lindo estar con un hombre que te aprecia. O tal vez es solo que Carol es el tipo de mujer que inspira generosidad. Tú inspiras a hacer presupuestos». Yo había internalizado eso. Esa noche, de hecho, me había sentado a mirar nuestro presupuesto, tratando de ver si podía exprimir lo suficiente para sus palos de golf. Solo para demostrar que no era tacaña, solo para demostrar que podía ser tan inspiradora como Carol. Dios, había sido tan estúpida. Me senté en la cama, y la comprensión me golpeó como un golpe físico. Él no solo estaba bromeando.
No era solo un mal comediante. Era malo. Era deliberadamente cruel. Usaba a Carol como un arma para mantenerme insegura. Para mantenerme desequilibrada de modo que yo trabajara más duro para complacerlo. Me hacía sentir agradecida de que se quedara, mientras me decía todos los días que quería irse. Miré la mesita de noche. Había una foto enmarcada de nosotros de hace 10 años. La recogí. Miré a mi yo más joven, sonriendo, inconsciente de los años de manipulación que le esperaban. Miré el brazo de Mark a mi alrededor, luciendo posesivo, no amoroso. Abrí el cajón y dejé caer la foto adentro, boca abajo. No quería ver su rostro. El sol empezaba a salir. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las cortinas. No había pegado ojo, pero no me sentía cansada. Sentía una extraña energía vibrante. Ya no estaba solo triste. Estaba enojada, y sabía que cuando el sol saliera por completo, tendría trabajo que hacer. Porque Mark pensaba que esto era solo una pelea. Pensaba que se quedaría en casa de su madre unos días, que yo me calmaría. Me disculparía y le rogaría que volviera. No tenía idea de que yo no me estaba calmando. Apenas estaba comenzando. El sol de la mañana apenas iluminaba la mesa de la cocina cuando un golpe resonó por la casa. Silenciosa. No era Mark. Él todavía tenía su llave. Desafortunadamente, sin embargo, yo había puesto la cadena. Me asomé por las persianas. Era mi hermana Nancy. Abrí la puerta y Nancy ni siquiera dijo hola. Simplemente entró marchando con 2 cafés grandes y una bolsa de pan. Nancy es 3 años mayor que yo, divorciada 2 veces, y tiene 0 tolerancia para las tonterías. Es el tipo de mujer que llevaría un bate de béisbol a una pelea de cuchillos. Recibí tu mensaje de texto anoche, dijo, dejando el café en la mesa. Por fin echaste a la sanguijuela. Ya era hora. Traje el desayuno y dinero para la fianza por sí. ¿Acaso lo mataste? No lo maté, Nancy, le dije, logrando una débil sonrisa. Solo empaqué su maleta. ¿Bien? ¿Mejor? Ella asintió. Pero tenemos que cambiar las cerraduras hoy. Sé cómo funciona Mark. Volverá tratando de meterse de nuevo. Antes de que pudiera responder, hubo otro golpe en la puerta. Más suave esta vez. Era Carol. Carol lucía terrible. Sus ojos estaban hinchados y rojos. No llevaba maquillaje y llevaba ropa deportiva, algo raro en ella. Parecía nerviosa por entrar, parada en el felpudo como si tuviera miedo de que le gritara. «¿Puedo entrar?», susurró. «Entra aquí», dijo Nancy, tirando de ella hacia adentro. «Tenemos un consejo de guerra». Nos sentamos a la mesa de la cocina. El silencio era denso. Carol se retorcía las manos, mirando su taza de café. «Linda», comenzó Carol, con la voz temblorosa. «Tengo que mostrarte algo. Debí habértelo mostrado hace meses. Yo tenía miedo. No quería que pensaras que yo lo estaba alentando. No quería arruinar tu matrimonio». «¿Qué es?», pregunté, sintiendo que se formaba un nudo en mi estómago. Carol metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Lo desbloqueó, abrió sus mensajes y deslizó el teléfono por la mesa hacia mí. «Léelos», dijo. «Desplázate hacia arriba». Tomé el teléfono. El nombre del contacto era Mark, el esposo de Linda. Empecé a leer. Mis manos comenzaron a temblar. No eran solo las bromas públicas. No eran solo los comentarios en las cenas. Esto era una campaña. 12 de octubre, 2:45 de la tarde. Te vi trotando por el parque. Esos pantalones cortos deberían ser ilegales. Ojalá estuviera corriendo detrás de ti. 15 de octubre, 11:30 de la noche. Linda está dormida en el sofá con la boca abierta, roncando. Dios, ojalá estuviera hablando contigo en su lugar.
Eres la única que me entiende. 02 de noviembre, 10 de la mañana. ¿Por qué estás con David? El tipo es un aburrido. Necesitas a un hombre de verdad, alguien que sepa cómo tratar a una mujer como tú. 14 de noviembre, 1:15 de la madrugada. No puedo dejar de pensar en ti, Carol. Es una tortura estar en esta casa. Si me dieras una señal, solo una, dejaría todo esto. Podríamos escaparnos. Hablo en serio. Había docenas de ellos. Fotos de él en el gimnasio flexionando los músculos. Enlaces a canciones con leyendas como Pensando en ti. Me desplacé y me desplacé. Se remontaba a 6 meses atrás. Él envió estos cuando yo estaba en el trabajo, susurré. Él envió estos mientras estaba sentado a mi lado viendo la televisión. Nunca le respondí a ninguno de ellos, dijo Carol rápidamente, con lágrimas derramándose. O si lo hice, fue para decirle que se detuviera. Miré. Las respuestas de Carol eran cortas y frías. Mark. Detente. Esto es inapropiado. Estás borracho. Vete a dormir. Amo a Linda. No vuelvas a decirme eso. Nunca más. Pero él no se detuvo. Siguió presionando. Siguió acosándola. Me dijo la semana pasada que te iba a dejar de todos modos, sollozó Carol. Dijo que su matrimonio estaba muerto. Espera. Dijo que solo estaba esperando el momento adecuado. Quería decírtelo. Pero David dijo que debíamos esperar hasta después de la boda para no causar una escena. Lo siento. Mucho, Linda. Me sentí tan culpable. Le devolví el teléfono. Me sentía enferma. Físicamente enferma. Pero extrañamente, las lágrimas no llegaron. En su lugar, una claridad fría y dura me invadió. No tienes por qué arrepentirte de nada, le dije a Carol. Extendí la mano y tomé la suya. Estabas siendo acosada por mi esposo. Nancy arrebató el teléfono de la mesa. Envíale todos estos a Linda ahora mismo. Capturas de pantalla. Todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Preguntó Carol, secándose los ojos. Porque esto ya no es solo una ruptura, dijo Nancy. Entrecerrando los ojos en unas peligrosas rendijas. Esto es munición. Él va a intentar pintar a Linda como la esposa loca y celosa. Le va a decir a todos que reaccionó exageradamente a una broma. Estos mensajes de texto prueban que es un depredador. Es un infiel emocional. Nancy tiene razón, dije. Mi voz me sonaba diferente. Más fuerte. Envíalos. Lo quiero todo. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de texto de Mark. Mark, ¿ya terminaste con tu rabieta? Necesito mis otros zapatos. Pasaré alrededor del mediodía para buscarlos. No cierres la puerta con llave. Miré a Nancy. Nancy miró el mensaje y sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, él va a venir. Nancy se crujió los nudillos. Bien. Que venga. Pero no va a entrar. Necesito llamar a un abogado, dije, poniéndome de pie. Necesito saber cuáles son mis derechos antes de que él llegue aquí. Ya tengo un nombre, dijo Nancy. El señor Stevens. Es un tiburón. Se encargó de mi segundo divorcio. Se come a hombres como Marken. El desayuno. Miré el reloj de la cocina. Eran las 9 de la mañana. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero mirando a mi hermana y a mi mejor amiga, me di cuenta de que no estaba sola. Mark había intentado aislarme para hacerme sentir pequeña y no amada en comparación con Carol. Pero al hacerlo, acababa de empujar a las dos personas que más me amaban directamente a mi rincón. Envía los mensajes de texto, Carol, dije. Y Nancy, llama al cerrajero. Para las 10 de la mañana,
la casa sonaba como una zona de construcción. El cerrajero estaba perforando la puerta principal, reemplazando el cerrojo estándar con una cerradura electrónica de alta seguridad. Me costó $300, pero la tranquilidad valió cada centavo. Justo cuando el cerrajero estaba terminando, sonó mi teléfono. La pantalla parpadeó, Bárbara. Mi estómago se encogió. Bárbara, la madre de Mark, era un caso. Tenía 78 años. Usaba demasiado perfume floral y creía que su hijo era el regalo de Dios para la población femenina. A sus ojos, Mark no podía hacer nada malo. Si fracasaba en una entrevista de trabajo, era culpa del entrevistador. Si aumentaba de peso, era por mi cocina. Miré a Nancy. ¿Es Bárbara? Ponlo en altavoz, ordenó Nancy, sirviéndose una tercera taza de café. Necesito un poco de entretenimiento. Respiré hondo y contesté. Hola, Bárbara. Linda, su voz chilló a través del altavoz. ¿Qué demonios está pasando? Mark está sentado aquí en la mesa de mi cocina absolutamente angustiado. Dice que lo echaste a la calle en medio de la noche como a un perro. No lo eché, dije tranquilamente. Empaqué su maleta y le pedí que se fuera. Hay una diferencia. Por una broma, Bárbara se burló. ¿En serio? ¿Linda? Él me contó lo que pasó. Hizo un pequeño comentario inofensivo en la cena y tú perdiste los estribos. Ya sabes cómo es Mark. Tiene un sentido del humor pintoresco. Estás siendo increíblemente sensible. Los hombres tienen necesidades de expresarse. ¿Expresarse?, repetí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Bárbara. Le dijo a mi mejor amiga que me dejaría por ella. Le ha estado enviando mensajes de texto durante 6 meses, pidiéndole que se escape con él. Eso no es una broma. Eso es infidelidad. Eso es acoso. Hubo una pausa en el otro extremo. Por un segundo, pensé que había logrado hacerla entrar en razón. Bueno, dijo Bárbara, cambiando su tono de conmocionada a desdeñosa. Tal vez si te cuidaras mejor. Él no estaría buscando en otra parte. Los ojos de un hombre se desvían cuando no está satisfecho en casa. Linda. Has estado trabajando tanto últimamente. Nunca estás en casa para cocinarle. Te has descuidado. Honestamente, ¿puedes culparlo por fijarse en una mujer más joven y en mejor forma? El aire abandonó la habitación. La mandíbula de Nancy cayó. Carol se llevó la mano a la boca. Yo había escuchado a Bárbara lanzar pequeñas indirectas antes. Pero esto era culpar a la víctima en su máxima expresión. Esto era ella diciéndome que yo merecía ser abusada emocionalmente porque trabajaba duro para mantener a su hijo desempleado. Algo dentro de mí se endureció. La antigua Linda se habría disculpado. La antigua Linda habría prometido esforzarse más, pero la antigua Linda se había ido. Murió en el momento en que Mark hizo esa broma. Escúchame muy atentamente, Bárbara, dije, con voz firme y fría como el hielo. Trabajo duro para pagar el techo que cubre la cabeza de tu hijo. Pago su comida. Pago su auto. Lo he apoyado durante 4 años mientras él se encontraba a sí mismo. Si eso no es suficiente para él, entonces es libre de encontrar a otra persona de la que ser un parásito. Tal vez puedas mantenerlo. Tú ahora, porque yo he terminado. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, jadeó Bárbara. Soy mayor que tú. Eres una mujer egoísta y de corazón frío. Con razón quiere a Carol. Ella es dulce. Ella nunca. Carol lo odia, Bárbara, la interrumpí. Ella me mostró los mensajes de texto. Ella cree que es espeluznante. Todo el mundo cree que es espeluznante. Y, por cierto, estoy cambiando las cerraduras.
Así que dile a Mark que no se moleste en venir a menos que quiera hablar con la policía. Colgué el teléfono. Mi mano temblaba, pero me sentía poderosa. Nancy empezó a aplaudir lentamente. Eso, dijo, sonriendo como un tiburón, fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. No puedo creer que te haya dicho eso, dijo Carol, luciendo furiosa. ¿Culparte a ti? Eso es repugnante. Es lo que ella hace, dije, dejando el teléfono. Ella es una facilitadora. Ella lo creó. Ella le enseñó que nada es culpa suya. Mi teléfono sonó de nuevo. Un mensaje de texto de Mark. Mark. Mamá está llorando. Espero que estés feliz. Estás destrozando a esta familia. Voy para allá a buscar mis palos de golf y mis otros trajes. Estaré allí en 20 minutos. Él viene, dije. Nancy caminó hacia la puerta y revisó la nueva cerradura. Giró el cerrojo con un golpe sordo y satisfactorio. Que venga, dijo Nancy. La puerta se queda cerrada. Si quiere sus palos de golf. Puede esperar hasta que los abogados se involucren. La posesión es 9/10 de la ley, ¿verdad? No creo que eso se aplique a los palos de golf, dije. Pero no me importa. No va a entrar. Miré alrededor de mi sala de estar. Durante años, había caminado sobre cáscaras de huevo aquí. Temerosa de perturbar el estado de ánimo de Mark. Ahora, se sentía como una fortaleza, y yo era la reina protegiendo su castillo. Pero conocía a Mark. No se rendiría fácilmente. Y sabía que las palabras de su madre sobre el dinero y las necesidades eran una señal de advertencia. A Mark le importaban dos cosas, su ego y su billetera. Yo le había magullado el ego. Ahora necesitaba proteger mi billetera. Nancy, dije. Llévame al banco. Ahora. ¿Por qué? Porque, dije, agarrando mi bolso. Mark tiene una tarjeta secundaria en mi cuenta de ahorros principal. La cuenta que usamos para las reparaciones de la casa y el fondo de emergencia. Si está enojado, va a intentar lastimarme donde duele. Nancy agarró sus llaves. Andando. No fuimos directamente al banco. Nancy insistió en que pasáramos primero por la oficina del abogado. No mueves dinero hasta que un abogado te diga que está bien, aconsejó. No quieres que un juez piense que estás ocultando activos. La oficina del señor Stevens olía a cuero viejo y café rancio. Era un hombre pequeño con gafas afiladas y un comportamiento que sugería que había visto todas las formas posibles en que un matrimonio podía implosionar. Me senté frente a él, aferrando una carpeta con los estados de cuenta bancarios que había impreso apresuradamente. Entonces, dijo Stevens, revisando los mensajes de texto que Carol me había enviado. Él tiene un patrón de acoso. La ha humillado públicamente, y ha estado desempleado durante 4 años. Sí, dije. Yo pago todo y la casa está a nombre de los dos, dije. Pero el pago inicial provino de mi herencia de mi abuela. Stevens asintió, tomando notas. En Ohio, la distribución equitativa es la norma. Pero su conducta y la dependencia financiera complican las cosas. Tenemos que revisar las finanzas. ¿Ha notado alguna actividad inusual últimamente? No, dije. Es decir, yo pago las facturas. Mark tiene una tarjeta para la compra y la gasolina. Stevens se inclinó hacia adelante. Linda, en mi experiencia, cuando un hombre está siendo infiel o intentando serlo, el dinero empieza a desaparecer. Revise los estados de cuenta. Ahora. Abrí la carpeta. Había impreso los últimos 3 meses de nuestra cuenta de ahorros conjunta, el fondo para imprevistos. Se suponía que tenía alrededor de $40,000. Habíamos estado ahorrando para un techo nuevo y eventualmente para la jubilación. Revisé las líneas. Mi corazón dio un vuelco. 12 de septiembre, retiro $500.
20 de septiembre, retiro $800. 4 de octubre, joyería Diamond District, $2.500. Jade. Espera. Gastó $2.500 en una joyería en octubre. ¿Te compró un collar?, preguntó Nancy secamente. No, susurré. Me compró una licuadora para mi cumpleaños en octubre. Seguí leyendo. 15 de octubre, retiro $1.000. 1 de noviembre, adelanto de efectivo $500. Había docenas de ellos, pequeños retiros, adelantos de efectivo. Cenas en asadores a los que nunca había ido. Vaya al saldo, dijo Stevens. Mire el saldo final. Miré la parte inferior de la página. Saldo actual $12.450. Gastó casi $30.000, dije, con voz temblorosa. ¿En 6 meses? ¿A dónde se fue? La joyería, dijo Carol suavemente. ¿Recuerdas que te dije que él decía que quería impresionar a las mujeres? Probablemente compró regalos. No para mí, pero tal vez para otras. O tal vez lo empeñó para obtener dinero en efectivo o para apostar, sugirió Nancy. O simplemente lo quemó para sentirse como alguien importante. Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. La traición de los mensajes de texto era una cosa, eso era emocional. Pero este era mi trabajo. Estas eran las horas que pasé mirando hojas de cálculo hasta que me ardían los ojos. Estas eran las vacaciones que no tomé. Este era el auto que no mejoré. Había sacrificado mi vida para ahorrar ese dinero para nuestro futuro. Y él lo había robado. Había robado nuestro futuro para financiar su vida de fantasía. Es un ladrón, dije, la ira reemplazando a la sorpresa. Es un ladrón, señor Stevens. Es un cónyuge utilizando fondos matrimoniales, corrigió Stevens gentilmente. Aunque sus ojos eran duros. Técnicamente, tiene acceso. Pero esto es disipación de bienes. Gastó dinero del matrimonio en actividades no matrimoniales. Podemos argumentar eso en el tribunal. Podemos intentar que eso se deduzca de su parte de la casa. ¿Puedo cortarle el acceso?, pregunté. En este momento, no puede dejarlo con $0 para comida, dijo Stevens. El tribunal no ve eso con buenos ojos. Pero absolutamente debe proteger lo que queda. Abra una cuenta separada a su nombre únicamente. Transfiera la mitad de los fondos conjuntos restantes a ella. ¿De inmediato? Cancele las tarjetas de crédito que estén a su nombre en las que él sea un usuario. Autorizado. Si tiene sus propias tarjetas, deje que acumule deudas en ellas. Ese será su problema. ¿Qué pasa con el fondo de jubilación?, pregunté, sintiendo que el pánico aumentaba. Mi plan de jubilación 401k. No puede tocar eso sin su firma, dijo Stevens. Pero en un divorcio. Él podría tener derecho a la mitad de lo que se acumuló durante el matrimonio. Sin embargo, dada la disipación de los ahorros, tenemos ventaja. Negociamos. Él se queda con su deuda. Usted se queda con su jubilación. Jugaremos. Sucio si es necesario. Me puse de pie. Me sentía mareada pero concentrada. Voy al banco, dije. Voy a tomar la mitad de los 12.000 restantes y voy a cancelar todas y cada una de las tarjetas. Bien, dijo Stevens. Y Linda, cuando se entere, y se enterará dentro de 1 hora. No participe. No discuta. Dígale que me llame. Salí de esa oficina con una misión. Mark se había llevado mi amor. Se había llevado mi dignidad. Se había llevado $30.000 de mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Pero no se iba a llevar ni un centavo más. La gerente del banco, la señora Gabel, me conocía. Pareció preocupada cuando entré marchando con Nancy flanqueándome como un guardaespaldas. Expliqué la situación brevemente: separación, irregularidades financieras.
Ella asintió con simpatía y me ayudó a abrir una nueva cuenta corriente individual. Transferimos exactamente $6.225, la mitad del saldo restante, a mi nueva cuenta. Dejé la otra mitad para Mark. No iba a ser la villana aquí. Estaba siguiendo la ley. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Cancele la Visa que termina en 4.590, dije. Elimine a Mark como usuario autorizado en la American Express. Hecho y hecho, dijo la señora Gabel. Las tarjetas están canceladas con efecto inmediato. Salimos del banco bajo el brillante sol de la tarde. Me sentí más ligera. Miré mi reloj. Era la 1 de la tarde. Mark solía ir a almorzar a esta hora. Le gustaba ir a ese lugar italiano en el centro, con mi dinero, aparentemente. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Mark. Miré a Nancy. Ella asintió. Contesta. Pero recuerda, no participes. Redirígelo a Stevens. Deslicé la barra para contestar. Hola. Eres una perra, la voz de Mark gritó en mi oído. Era tan fuerte que Nancy podía escucharlo desde el asiento del pasajero. Me avergonzaste. Estoy en Luigis. El mesero acaba de rechazar mi tarjeta frente a todos. Frente a los muchachos. Te eliminé como usuario autorizado, Mark, dije tranquilamente. La cuenta está a mi nombre. Ese es nuestro dinero. Esa es mi línea de crédito, gritó. ¿Cómo se supone que voy a pagar el almuerzo? ¿Cómo se supone que voy a ponerle gasolina al auto? Tienes $6.000 en la cuenta corriente conjunta, dije. Usa tu tarjeta de débito o consigue un trabajo. Tú, me estás robando, balbuceó. Voy a llamar a la policía. No puedes simplemente cortarme el acceso. No te corté el acceso, dije. Aseguré mis activos. Gastaste $30.000 de nuestros ahorros en 6 meses. Mark. Vi los estados de cuenta. La joyería, los adelantos de efectivo. Silencio. Silencio absoluto en el otro extremo. El viento desapareció de sus velas. Él no sabía. Esas eran inversiones, tartamudeó, y su voz bajó una octava. Estaba trabajando en un acuerdo comercial. Tú no entiendes de finanzas, Linda. Soy contadora, Mark, dije, casi riendo ante lo absurdo de la situación. Entiendo de finanzas mejor de lo que tú entiendes de decencia. Si tienes alguna pregunta, puedes llamar a mi abogado. El señor Stevens. Te enviaré su número por mensaje de texto. No vuelvas a llamarme. Colgué. Mi corazón estaba acelerado, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pero por primera vez, no era miedo. Era adrenalina. Era la emoción de defenderse. Miré mi teléfono. Quería bloquearlo, pero Stevens había dicho que mantuviera la línea abierta para tener pruebas. Me volví hacia Nancy. Está en Luigis con los muchachos. Está humillado. Bien, dijo Nancy, encendiendo el auto. Que lave platos para pagar su pasta. Respiré hondo. Sabía que esto no había terminado. Mark era un narcisista. Ahora que le había cortado el suministro, tanto emocional como financiero, él escalaría. Intentaría lastimarme. Intentaría destruir mi reputación. Pero yo estaba lista. Tengo que hacer una pausa aquí por un segundo. Mis manos están temblando solo de volver a contar esta parte. Es difícil explicar la mezcla de miedo y absoluta satisfacción que sentí en ese momento. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a alguien que tenía poder financiero sobre ustedes? ¿O a alguien que los hizo sentir que le debían todo incluso cuando les estaba quitando todo? Si están escuchando y están de mi lado, por favor háganme un gran favor. Presionen ese botón de me gusta y comenten el número 1 abajo. Simplemente escriban 1. Me dice que están conmigo.
Que no estoy loca y que quieren ver a Mark recibir exactamente lo que se merece. Su apoyo honestamente me mantiene en marcha. Ver esos uno en los comentarios me hace sentir que tengo un ejército detrás de mí. Así que, por favor comenten uno ahora mismo. De acuerdo, gracias. Ahora, déjenme contarles lo que pasó cuando el teléfono volvió a sonar. Porque pensé que era Mark llamando para gritar un poco más, pero no lo era. Era alguien de quien nunca esperé saber nada. Mi teléfono volvió a sonar a las 4 de la tarde. Estaba de vuelta en casa sentada en la sala de estar con el nuevo cerrojo activado y una silla encajada debajo de la perilla de la puerta por si acaso. Miré el identificador de llamadas. Frank, suegro. Gemí. Primero Bárbara, ahora Frank. Me preparé para otro sermón. Frank era un hombre tranquilo, un oficial militar retirado. Rara vez se involucraba en el drama familiar, dejando usualmente que Bárbara hiciera todo el trabajo de hablar. Supuse que Bárbara lo había instado a hacer esto, diciéndole que llamara y me ordenara que aceptara a Mark de vuelta. Contesté con rigidez, hola, Frank. Linda. Su voz era áspera, profunda. Escuché lo que pasó. Si llamas para decirme que me disculpe con Mark, dije, interrumpiéndolo. Puedes ahorrar tu aliento. No lo voy a aceptar de vuelta. Hubo una larga pausa. Me preparé para los gritos. No llamo para eso, dijo Frank. Su voz sonaba cansada. Llamo para pedirte disculpas. Parpadeé. Disculpe. Estoy pidiendo disculpas, repitió Frank. Bárbara me contó su versión. Dijo que te volviste loca. Pero conozco a mi hijo. Y te conozco a ti. Has sido una santa. Linda. Lo has mantenido a flote durante años. Le dije a Bárbara que se callara la boca. Pero ya sabes cómo es. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. La amabilidad inesperada es siempre lo que te quiebra cuando estás intentando ser fuerte. Él acosó a Carol, Frank, susurré. No fue solo una broma. Te creo, dijo Frank. Vi la forma en que la miró en Acción de Gracias pasado. Debí haber dicho algo entonces. Yo lo crié. Linda. Pero en algún punto del camino. Fallé. Él es débil. Es un hombre débil que necesita pisotear a las mujeres para sentirse grande. Estoy avergonzado de él. Escuchar al propio padre de Mark decir eso, fue validador de una manera que nada más podría serlo. Gracias, Frank, dije. Eso significa mucho. Escucha, Frank bajó la voz. Sé sobre la herencia, mi patrimonio. Mark siempre se había jactado de que cuando sus padres fallecieran, seríamos ricos. A Frank le había ido bien en los bienes raíces. Era la red de seguridad de Mark. La razón por la que sentía que realmente no necesitaba trabajar duro. Mark piensa que va a recibir un gran pago cuando yo estire la pata, dijo Frank. Ha estado contando con ello. Probablemente ya esté pidiendo préstamos contra eso en su cabeza. Probablemente, estuve de acuerdo. Bueno, dijo Frank. Llamé a mi abogado hace una hora. Voy a cambiar el testamento. Voy a poner su parte en un fideicomiso. No podrá tocar el capital principal. Recibirá un pequeño estipendio mensual suficiente para el alquiler y la comida. Pero no recibirá una suma global para derrochar en autos deportivos y mujeres. Y Linda, sí. Te dejaré una parte, dijo directamente. Fuiste una buena nuera. Cuidaste de nosotros cuando Bárbara tuvo su cirugía de cadera. Mark no nos visitó ni una sola vez. Tú sí lo hiciste. No lo voy a olvidar. Frank, no tienes que hacerlo. Lo haré, dijo con firmeza. Y una cosa más. Si necesitas un abogado, quédate con el que tienes. Pero envíame la factura a mí. Yo pagaré tu divorcio.
Jade. Frank, no puedo pedirte que financies un divorcio contra tu propio hijo. No es contra mi hijo, dijo Frank. Es por justicia. Él necesita aprender una lección. Y aparentemente tocar fondo es la única forma en que va a aprender. Haz lo que tengas que hacer. Linda. Quémalo todo si es necesario. Tal vez de las cenizas por fin crezca. Colgó. Miré el teléfono. Había esperado una batalla en todos los frentes. Esperaba estar peleando contra Mark, sus padres y el mundo. Pero en lugar de eso, tenía un ejército. Tenía a Nancy. Tenía a Carol. Y ahora, increíblemente, tenía a Frank. Mark pensaba que tenía todo el poder porque él era un hombre y yo era solo su aburrida esposa. Pero se olvidó de una cosa. Cuando tratas a las personas con amabilidad durante 25 años, ellas lo recuerdan. Y cuando tratas a las personas como basura, también lo recuerdan. Mark estaba a punto de descubrir que estaba muy solo. Pero la guerra no había terminado. Mark estaba desesperado ahora. No tenía dinero, no tenía hogar, y su padre se acababa de volver en su contra. Aunque él aún no lo sabía. Un narcisista desesperado es algo peligroso. Y yo no tenía idea de que mientras estaba asegurando mis cuentas bancarias, Mark estaba planeando su próximo movimiento. Uno que llevaría a la policía a mi puerta antes de que se pusiera el sol. El sol se había puesto hacía horas, pero la adrenalina de mi conversación con Frank, el padre de Mark, seguía zumbando en mis venas. Había pasado la noche revisando 2 veces las ventanas. Había encajado una pesada silla de comedor debajo de la perilla de la puerta principal. Justo como hacen en las películas. Se sentía ridículo. Honestamente, yo era una contadora de 52 años que vivía en un suburbio tranquilo. No debería haber estado fortificando mi casa como si fuera un búnker. Nancy se había ido a casa a alimentar a sus gatos. Pero prometió mantener el volumen de su teléfono alto. Estaba sola, solo yo y el silencio de la casa que de repente se sentía demasiado grande. Alrededor de las 11:45 de la noche. Estaba sentada en la sala de estar con solo una lámpara encendida, desplazándome por mi tableta. Tratando de distraerme cuando lo escuché. Rasguño, rasguño. Era el sonido de metal contra metal en la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Luego martilleó contra mis costillas tan fuerte que dolió. Me senté congelada escuchando. Movimiento. Golpe sordo. Alguien estaba tratando de meter una llave en la cerradura. Mark. Conocía su ritmo. Conocía la forma en que movía agresivamente la manija cuando estaba impaciente. Estaba tratando de entrar. Me puse de pie, con mis calcetines deslizándose silenciosamente sobre el piso de madera. Me deslicé hacia el pasillo. Manteniéndome fuera de la línea de visión de los paneles de vidrio a los lados de la puerta. Vamos, pedazo de basura, le escuché murmurar. Arrastraba las palabras. Estaba borracho. Por supuesto, estaba borracho. Volvió a girar la llave, más fuerte esta vez. Pero el nuevo cerrojo electrónico que Nancy y yo habíamos instalado esa mañana no cedió. Ya no era solo una cerradura mecánica. Era una barra de acero sólido que no iba a ceder ante su vieja llave. Linda, gritó. Golpeó la puerta con el puño. Sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. Mi llave no funciona. Me quedé en las sombras, temblando. Una parte de mí, la parte condicionada de siempre, quería correr, abrirla y disculparse. No lo hagas enojar. Solo déjalo entrar. Dale lo que quiere y se irá. Ese era el guión que había seguido durante 25 años. Pero miré la pesada silla encajada debajo de la perilla. Miré mis manos temblorosas y recordé los $30,000 que faltaban de mis ahorros. Recordé los mensajes de texto a Carol. Saqué mi teléfono. No llamé a Nancy.
Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre intentando irrumpir en mi casa, susurré. Está intoxicado y agresivo. ¿Conoce al hombre, señora? Sí, dije, con mi voz ganando fuerza. Es mi esposo del que estoy separada. Ya no vive aquí. Le he pedido que se vaya y está intentando forzar la puerta. De acuerdo, los oficiales están en camino. ¿Está armado? No lo creo, pero está enojado. Mientras estaba al teléfono, los golpes se hicieron más fuertes. Mark ahora estaba pateando la puerta. Esta es mi casa, gritó. No puedes dejarme afuera de mi propia casa. Bruja loca. Necesito mis archivos. Abre la puerta o voy a romper una ventana. Me moví hacia la cocina, agarrando el cuchillo más grande del bloque de madera. No porque tuviera la intención de usarlo, sino porque necesitaba aferrarme a algo afilado para sentir que no estaba indefensa. Luces azules y rojas parpadearon a través de la ventana principal. Gracias a Dios. Me asomé por las persianas. 2 patrullas de policía se habían detenido. Vi a Mark congelarse. Estaba parado en el porche, con la camisa por fuera, luciendo desaliñado y patético. Vi cómo 2 oficiales se le acercaron. Mark inmediatamente levantó las manos, montando su acto de tipo encantador. Podía verlo haciendo gestos, señalando la casa, probablemente diciéndoles que yo era la loca. Que era un malentendido. El operador me dijo que era seguro abrir la puerta. Aparté la silla y quité el cerrojo. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Mark se giró para mirarme, con los ojos llenos de veneno. Ella cambió las cerraduras, oficial, gritó Mark, apuntándome con un dedo tembloroso. Eso es ilegal. No puedes dejar a un hombre fuera de su hogar conyugal. Uno de los oficiales, una mujer alta con rostro severo, me miró. Señora, este es su esposo. Lo es, dije, cruzándome de brazos. Pero se mudó ayer. Se llevó sus pertenencias. Está aquí acosándome y amenazando con romper mis ventanas. No me siento segura. Solo quería mi certificado de nacimiento, mintió Mark. ¿Y mis palos de golf a la medianoche? Preguntó la oficial secamente. Señor, usted está intoxicado. Tiene que irse. No me iré hasta que reciba mis cosas. Mark se abalanzó hacia la puerta. Los oficiales estuvieron sobre él en un segundo. No lo arrestaron, pero lo bloquearon físicamente, empujándolo hacia la entrada del garaje. Señor, usted está allanando a estas alturas, dijo la oficial. Este es un asunto civil. Si quiere su propiedad. Lo hace a través de abogados. Si vuelve a poner un pie en este porche esta noche, será arrestado por alterar el orden público. ¿Entiende? Mark miró a los policías, luego a mí. Parecía una rata acorralada. Bien, escupió. Bien, quédate con la casa. Quédate con la basura. Vas a tener noticias de mi abogado. Linda, te vas a arrepentir de esto. No me he arrepentido de nada desde ayer, dije lo suficientemente alto para que él me escuchara. Los vi escoltarlo hasta su auto, el cual afortunadamente no le permitieron conducir. Lo obligaron a llamar a un taxi. Me quedé en la entrada envuelta en mi suéter, viendo cómo las luces traseras del taxi se desvanecían calle abajo. Cerré la puerta. Le puse seguro. Volví a poner la silla. Fui a la cocina y guardé el cuchillo en el bloque. Mis manos aún temblaban, pero el miedo se estaba transformando en otra cosa. Mark me acababa de mostrar exactamente quién era. No era un compañero. Era un intruso. Y esta noche, por primera vez en mi vida, yo había defendido mi territorio. A la mañana siguiente, el silencio de la casa fue reemplazado por el incesante zumbido de mi teléfono.
Comenzó alrededor de las 7 de la mañana y no se detuvo. Lo contesté, esperando mensajes de texto de Mark. En cambio, eran notificaciones de Facebook. Susan comentó una publicación en la que fuiste etiquetada. Debbie reaccionó a una publicación. John te envió una solicitud de mensaje. Abrí la aplicación y mi estómago se hundió. Mark había activado la opción nuclear. A las 3:00 de la madrugada. Probablemente borracho y sentado en la habitación de invitados de su madre. Mark había escrito un manifiesto. Una actualización de estado larga y divagante que lo pintaba como el mártir del siglo. Es con gran pesar que anuncio que mi matrimonio está terminando, comenzaba la publicación. He intentado todo para hacer feliz a Linda. La he apoyado. La he amado y he estado a su lado a través de sus cambios de humor y su distancia. Pero, desafortunadamente, ella ha decidido escuchar a amistades tóxicas en lugar de a su esposo. Anoche, me echó de nuestra casa y llamó a la policía cuando intenté recuperar mi medicamento. Tengo el corazón roto de que, después de 25 años, la lealtad ya no signifique nada. Por favor, oren por mí mientras atravieso esta traición. Tenía 45 me gusta. 45 personas que se creyeron sus mentiras. Los comentarios eran peores. Su tía escribió, mantente fuerte, Mark. Te mereces algo mejor. Uno de sus amigos de golf escribió, a las mujeres se les cruzan los cables a esa edad. Hombre. Búscate un abogado. Incluso una vecina que pensé que me apreciaba comentó. Qué triste escuchar esto. Siempre hay dos lados. Él no mencionó a Carol. No mencionó el acoso. No mencionó el dinero robado. Seleccionó cuidadosamente una historia en la que él era el esposo gentil y descartado. Y yo era la esposa fugitiva teniendo una crisis de la mediana edad. Quería gritar. Quería escribir una respuesta furiosa. Quería publicar las capturas de pantalla de sus mensajes de texto a Carol justo ahí en la sección de comentarios y quemar su reputación hasta los cimientos. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado. Solo hazlo, me decía una voz en la cabeza. Exponlo. Pero entonces recordé el consejo del señor Stevens. No participé. Deje que cabe su propia tumba. Si publicaba los mensajes de texto ahora, me vería desordenada. Parecería que era tan dramática como él. Necesitaba ser la persona con más clase. Necesitaba ser la que tuviera dignidad. Pero era tan difícil. Ser la persona más madura es agotador cuando la persona más inmadura está parada con un megáfono. Diciendo mentiras sobre ti. Llamé a Nancy. ¿Lo viste? Lo vi, dijo Nancy, con su voz sonando como si estuviera masticando grava. Actualmente estoy luchando contra el impulso de conducir hasta la casa de Bárbara y tirarle huevos. A su auto. Pero no te preocupes. Le tomé captura de pantalla a todo. Stevens dijo que lo documentara. Esto prueba que está tratando de alienarte socialmente. La gente le cree, Nancy, dije, sintiendo lágrimas de frustración. Personas que conozco desde hace 20 años le están dando me gusta a su publicación. Esas personas son ovejas, dijo Nancy. Y los que importan, esperarán la verdad o te llamarán. Ella tenía razón. A lo largo del día, recibí algunas llamadas de mis verdaderas amigas. No las conocidas casuales, sino las mujeres que me conocían. Llamaron para preguntar, Linda, ¿estás bien? Esto no suena propio de ti. A ellas, les dije la verdad con calma, sin histeria. Les dije. Mark ha estado acosando a Carol durante meses. Vació nuestros ahorros. Tuve que protegerme. La sorpresa en el otro extremo de la línea era palpable. La fábrica de chismes de nuestro pequeño pueblo estaba a punto de cambiar de marcha. Pero Mark no había terminado. Para el mediodía, había cambiado su foto de perfil a una triste foto en blanco y negro. Publicó una cita sobre el karma.
La ironía era asfixiante. Me di cuenta de que Mark estaba tratando de ganar en el tribunal de la opinión pública porque sabía que iba a perder en el tribunal de justicia. Necesitaba ser la víctima porque, si no era la víctima, era el monstruo. Y el ego de Mark no podía soportar ser el monstruo. Decidí hacer algo radical. Desactivé mi Facebook. No lo bloqueé. Simplemente desaparecí. Le quité su audiencia. Le quité su objetivo. Si quería boxear con un fantasma, que lo hiciera. Pasé la tarde limpiando la casa. Fregué los pisos. Quité las fotos nuestras del pasillo. Empaqué su cueva de hombre en cajas. Cada artículo suyo que tocaba se sentía como si estuviera mudando una capa de piel. Su trofeo de bolos, a la caja. Su colección de vasos de chupito, a la caja. El feo sillón reclinable que insistió en conservar. Lo arrastré hasta la acera con un cartel que decía gratis. Una vecina pasó caminando mientras yo sudaba, arrastrando el sillón. Era la señora Gabel, la gerente del banco que vivía a 2 calles de distancia. ¿Limpieza de primavera?, preguntó, mirando el sillón. Limpieza de vida, dije, secándome la frente. Ella sonrió, con una mirada de complicidad en los ojos. Bien por ti, Linda. Bien por ti. Mark podía quedarse con Facebook. Yo tenía mi realidad, y mi realidad estaba empezando a verse mucho menos abarrotada. 2 días después, decidí que era hora de dejar de esconderme. La narrativa de Mark se estaba extendiendo, aunque había desactivado Facebook. No podía vivir aislada del mundo. Invité a nuestro grupo principal de amigos a tomar vino y queso. Eran 3 parejas que conocíamos desde hacía más de una década. Los Miller, los Johnson y los Rodríguez. Estaba aterrorizada. Estos eran nuestros amigos, amigos en común. No sabía de qué lado se pondrían. Llegaron luciendo incómodos. La tensión en mi sala de estar era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Todos sostenían sus copas de vino con demasiada fuerza. Finalmente, Dave Miller habló. Entonces, Linda. Mark me llamó. Está bastante destrozado. Dice que simplemente perdiste los estribos. Respiré hondo. Carol estaba sentada a mi lado, apretándome la mano debajo de la mesa. Nancy estaba en la cocina fingiendo acomodar galletas, pero lista para intervenir si era necesario. No perdí los estribos, Dave, dije en voz baja. Desperté. Los miré. Sé que Mark es encantador. Sé que es el chico divertido en las fiestas. Pero hay un lado suyo que ustedes no ven. O tal vez sí lo vieron y simplemente pensaron que era Mark siendo Mark. Asentí hacia Carol. Carol sacó su teléfono. Habíamos impreso las capturas de pantalla. Páginas y páginas de ellas. Las pasamos por la mesa. Observé sus rostros. Dave Miller leyó la primera página y palideció. Susan Johnson se tapó la boca. María Rodríguez frunció el ceño, con sus ojos escaneando las marcas de tiempo. ¿Envió estos mientras estábamos todos en la barbacoa el mes pasado?, preguntó Susan. Con la voz temblorosa. Recuerdo ese día. Él estaba sentado justo a tu lado, Linda. Sí, dije. Estaba sosteniendo mi mano con una mano y enviándole mensajes a mi mejor amiga con la otra. Pidiéndole que le enviara fotos desnuda. El silencio fue absoluto. La imagen de chico divertido se estaba haciendo añicos en tiempo real. Entonces sucedió algo inesperado. Mike Rodríguez, un tipo callado que usualmente solo seguía el ejemplo de Mark. Se aclaró la garganta. Miró hacia abajo a sus zapatos. Yo lo sabía, dijo Mike suavemente. María se volvió hacia él bruscamente. ¿Qué dijiste? No sabía sobre los mensajes de texto, dijo Mike rápidamente, luciendo aterrorizado de su esposa. Pero Mark habla en el vestuario de golf. Hacía apuestas. ¿Apuestas? Pregunté,
con la sangre helándoseme. Nos apostó una caja de cerveza a que podía, ya sabes, acostarse con Carol antes de Navidad. Admitió Mike, con el rostro rojo brillante. Pensé que solo estaba siendo asqueroso. Solo plática de vestuario. No sabía que realmente la estaba persiguiendo. Lo siento, Linda. Debí haberlo hecho callar. Sí, debiste hacerlo, espetó María, golpeándolo en el brazo. Eso es repugnante. Miré a Mike. Sentí una ola de náuseas, pero también de alivio. Gracias por decir la verdad, Mike. La dinámica en la habitación cambió instantáneamente. La incomodidad desapareció, reemplazada por la indignación colectiva. Ya no eran neutrales. Estaban horrorizados. Me dijo que le habías cortado el dinero, dijo Dave Miller, negando con la cabeza. Hizo que sonara como si lo estuvieras matando de hambre. Pero sabiendo esto, Linda, debiste haberlo dejado sin nada. Le dejé la mitad, dije. Porque soy justa, que es más de lo que él se merece. Para el final de la noche, la tribu había hablado. Me abrazaron. Se disculparon por creer en su publicación de Facebook. Susan prometió dejar de seguirlo inmediatamente. Cuando se fueron, sentí que se me quitaba un peso de encima. La mayor arma de Mark era su encanto. Su capacidad para manipular a la gente haciéndoles creer que él era el bueno. Pero la verdad es algo poderoso. Una vez que la gente ve al monstruo detrás de la máscara, no pueden dejar de verlo. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Había recuperado a mis amigos. Había recuperado mi dignidad. Pero todavía tenía una caja más que empacar. Las cosas del fondo del armario de Mark. Las cosas que no había tocado en años. O eso creía. El fin de semana anterior a la primera sesión de mediación, decidí terminar de purgar la casa. Quería que cualquier rastro de Mark desapareciera antes de tener que sentarme al otro lado de una mesa frente a él y negociar el final de nuestras vidas. Estaba en la habitación principal atacando el estante superior del armario. Este era el estante de la basura, cajas de zapatos viejas, declaraciones de impuestos de 1998. Luces de Navidad enredadas. Bajé una caja de zapatos Nike polvorienta que estaba cerrada con cinta adhesiva. Supuse que eran tarjetas de béisbol viejas o tal vez recibos. Me senté en la cama y despegué la cinta adhesiva amarillenta. Adentro no había tarjetas de béisbol. Había una pila de fotos y un pequeño cuaderno negro Moleskine. Recogí las fotos primero. Estaban impresas en papel normal, granuladas y con zoom. Fruncí el ceño. Parecían fotos espontáneas. Las barajé. Carol paseando a su perro. Carol subiendo a su auto en el supermercado. Carol estirándose en su esterilla de yoga en el parque. Estas no eran fotos que Mark había tomado mientras pasábamos el rato. Eran fotos tomadas desde la distancia, desde el interior de un auto, a través de una ventana. Mi respiración se cortó en mi garganta. Dejé caer las fotos sobre el edredón como si me quemaran. Recogí el cuaderno negro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la tapa. La primera página estaba fechada hace 2 años. 12 de agosto, ella usó los pantalones deportivos azules hoy. Yoga a las 9 de la mañana. Café en la cafetería a las 10:15. Le sonrió al barista. ¿Por qué no me sonríe así a mí? 14 de agosto. La seguí al centro comercial. Compró perfume. Aroma a vainilla. Tengo que decirle a Linda que compre ese aroma. Pasé las páginas, con mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Seguía y seguía, página tras página de registros detallados. 3 de septiembre, David pasó por ella. Le puso la mano en la parte baja de la espalda. Quise romperle los dedos. Ella me pertenece. Simplemente no lo sabe todavía. 31 de octubre, fiesta de Halloween. La voy a acorralar en la cocina. Necesito tocarla.
Esto no era solo un enamoramiento. Esto no era solo una crisis de la mediana edad. Esto era un depredador. Mi esposo, el hombre que dormía a mi lado, que comía lo que yo cocinaba, que veía televisión conmigo, había estado acechando a mi mejor amiga durante 2 años. Había estado documentando sus movimientos. Había estado fantaseando con lastimar a su prometido. Sentí que la bilis subía por mi garganta. Corrí al baño y tuve arcadas sobre el lavabo. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo. Me veía pálida, fantasmal. ¿Cómo me había perdido esto? ¿Cómo había estado tan ciega? Pensaba que solo era un idiota. Pensaba que solo era un infiel, pero era peligroso. Agarré mi teléfono y llamé a Nancy. Ven aquí, Jade. Ahora. Y trae una bolsa de plástico. Necesitamos preservar pruebas. Cuando Nancy llegó y vio el cuaderno, no dijo una palabra. Entró en modo protector total. Se puso guantes de goma. Los guarda en su auto para limpiar, gracias a Dios. Y colocó cuidadosamente el cuaderno y las fotos en una bolsa de plástico grande. Esto lo cambia todo, Linda, dijo Nancy, con una voz baja y aterradora. Esto ya no es material para un tribunal de divorcio. Esto es material para una orden de restricción. Esto es criminal. La estaba observando, susurré, abrazándome a mí misma. Conocía su horario mejor que yo. Nancy. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera echado? ¿Qué planeaba hacer? Nancy miró la entrada sobre romper dedos. Me miró a mí. No lo vamos a averiguar, dijo firmemente. Porque lo vamos a enterrar. Tomamos fotos de absolutamente cada página. Se las envié a Stevens inmediatamente con la leyenda, urgente, encontrado en el armario. Stevens me llamó 5 minutos después. Ya no sonaba como un abogado tranquilo. Sonaba como un general yendo a la guerra. No vuelva a tocar ese cuaderno, ordenó Stevens. Tráigalo a mi oficina inmediatamente. Ya no solo vamos por un divorcio. Linda. Vamos por una victoria de tierra arrasada. Mark no se va a ir con la mitad de los bienes. Con esto, tendrá suerte si se va con su libertad. Conduje hasta la oficina del abogado con la bolsa en el asiento del pasajero. Se sentía radiactiva. Mark había pasado años haciéndome sentir pequeña. Haciéndome sentir que yo era la esposa loca y celosa. Pero dentro de ese librito negro estaba la prueba de que él era el loco. Él era el inestable. Y el lunes por la mañana, en la mesa de mediación, me iba a asegurar de que se diera cuenta de que su jueguito había terminado. El descubrimiento del cuaderno hizo añicos algo en mí. Ya no era solo enojo. Era un miedo profundo y estremecedor. Me sorprendí a mí misma revisando las cerraduras 5 veces por noche. Saltaba cuando la máquina de hielo dejaba caer hielo. No podía mirar las fotos de mi boda sin ver los ojos de un extraño devolviéndome la mirada. Me di cuenta de que no podía manejar esto sola. Stevens se estaba encargando de la parte legal, pero mi cerebro era un desastre. Hice una cita de emergencia con la doctora Evans, una terapeuta que Nancy me recomendó. Su oficina era suave. Iluminación suave, sillas suaves, música suave. Era lo opuesto a mi vida en este momento. Me siento estúpida, le dije, apretando un pañuelo de papel. Esa es la cuestión principal. Como viví con un monstruo durante 25 años y no lo supe. ¿Estaba tan desesperada? ¿Estaba tan ciega? La doctora Evans me miró con amabilidad. Linda. Los depredadores son maestros del camuflaje. No comienzan como monstruos. Comienzan siendo encantadores. Te preparan. Erosionan lentamente tus límites para que, cuando muestren su verdadero rostro, ya estés entrenada para no verlo. Me preguntó sobre mi infancia. No había planeado hablar de eso, pero de repente todo empezó a salir.
Hablé de mi madre. Era una santa, pero era un tapete. Mi padre era un hombre ruidoso y exigente que esperaba la cena en la mesa a las 6:00 de la tarde en punto. Si llegaba tarde, se enfurruñaba. Si la casa no estaba limpia, criticaba. Mi madre nunca se defendió. Simplemente trabajaba más duro. Me enseñó que mantener la paz era la mayor virtud que podía tener una mujer. Me enseñó que el amor significa resistencia. Me di cuenta, diciéndolo en voz alta por primera vez. Ella me enseñó que si el hombre está feliz, la familia está a salvo. Si el hombre es infeliz, es el fracaso de la mujer. Exactamente, dijo la doctora Evans. Estabas condicionada para Mark. Cuando te criticaba, se sentía familiar. Cuando exigía cosas, se sentía como amor porque ese es el modelo que tenías. No eras estúpida. Linda. Estabas condicionada. Esa sesión fue dolorosa. Fue como arrancar un vendaje de una herida que había estado supurando durante décadas. Lloré por la niña que vio a su madre encogerse para hacer espacio para su padre. Lloré por la joven novia que pensó que los celos de Mark eran pasión. Lloré por la mujer que pasó años tratando de ser tan perfecta como Carol, sin darse cuenta de que el juego estaba arreglado desde el principio. Pero la doctora Evans me dio tarea. Me dijo que le escribiera una carta a mi yo más joven. No una carta de culpa, sino una carta de protección. Fui a casa esa noche y me senté en la mesa de mi cocina. Querida Linda, escribí. No eres un fracaso porque él no pudo amarte. No estás rota porque él intentó romperte. Te quedaste porque tienes un gran corazón. Te quedaste porque valoras el compromiso. Esas son cosas hermosas, pero él usó tus virtudes como armas en tu contra. No es tu trabajo arreglarlo. No es tu trabajo salvarlo. Es tu trabajo salvarte a ti misma. Escribir esa carta cambió algo en mí. La vergüenza comenzó a evaporarse. Me di cuenta de que el comportamiento de Mark no era un reflejo de mi valor. Era un reflejo de su enfermedad. Ya no era una víctima. Era una sobreviviente. Llamé a Carol esa noche. No habíamos hablado mucho sobre el cuaderno porque sabía que estaba aterrorizada. ¿Cómo lo estás sobrellevando?, pregunté. David está instalando cámaras, dijo Carol, con la voz tensa. Estamos cambiando nuestra ruta al gimnasio. Linda, tengo miedo. No lo tengas, dije, sintiendo una oleada de feroz protección. Porque el lunes vamos a acabar con esto. Stevens tiene el libro. Mark va a estar tan ocupado lidiando con las consecuencias legales, que no tendrá tiempo de mirar en tu dirección nunca más. Suenas diferente, dijo Carol. Soy diferente, respondí. Terminé de mantener la paz. Estoy lista para comenzar una guerra. La mañana del lunes llegó con cielos grises y lluvia. Encajaba perfectamente con el estado de ánimo. Me puse mi mejor traje, uno azul marino que Mark siempre decía que era demasiado masculino. Me puse lápiz labial rojo. Nancy pasó por mí. ¿Lista para despellejar a un gato?, preguntó. Vamos, dije. Condujimos hasta el centro de mediación. Mi estómago daba vueltas, pero mis manos estaban firmes. Tenía la verdad de mi lado. Tenía la ley de mi lado. Y por primera vez en mi vida, no le tenía miedo a Mark. Le tenía lástima. La sala de conferencias estaba fría y olía a café rancio. A un lado de la larga mesa de caoba estaban sentados Mark y su abogado. Un tipo de aspecto elegante llamado señor Vance, que llevaba un traje que costaba más que mi auto. De mi lado, estábamos yo y Stevens. Mark lucía terrible. Intentaba ocultarlo, pero vi las ojeras debajo de sus ojos. Su bronceado falso se estaba desvaneciendo, dejándolo con un aspecto cetrino. Llevaba su traje formal, pero le quedaba un poco holgado. Cuando entré, Mark no me miró.
Miraba su bloc de notas, haciendo clic en su bolígrafo agresivamente. Clic, clic, clic. Solía ponerme nerviosa. Ahora solo me molestaba. Comencemos, dijo el mediador. El señor Vance empezó de inmediato. Era agresivo, ruidoso y condescendiente. Mi cliente ha sido desalojado injustamente de su hogar conyugal, declaró Vance, deslizando una pila de papeles por la mesa. Ha sufrido angustia emocional y daño a su reputación debido a las afirmaciones difamatorias de la señora Linda. Estamos pidiendo el 60% de los bienes matrimoniales. Manutención del cónyuge de $2.000 al mes durante 5 años para permitir que mi cliente se restablezca, y la propiedad total del Lexus 2019. Casi me río. Manutención del cónyuge para él. Stevens permaneció sentado en calma, con las manos entrelazadas. Dejó que Vance terminara su discurso. Dejó que Mark sonriera con petulancia, creyendo que estaba ganando. ¿Han terminado?, preguntó Stevens cortésmente. Lo hemos hecho, dijo Vance, reclinándose. A menos que su cliente quiera llegar a un acuerdo ahora y ahorrarles a todos la vergüenza. Oh, queremos llegar a un acuerdo, dijo Stevens. Metió la mano en su maletín. El sonido del pestillo haciendo clic resonó en la habitación. Sacó una carpeta gruesa. Luego sacó una bolsa de plástico transparente que contenía el cuaderno negro. Vi los ojos de Mark moverse hacia la bolsa. Su rostro pasó de la petulancia a ponerse blanco como el papel en un segundo. Dejó de hacer clic en su bolígrafo. ¿Qué es eso?, preguntó Vance, frunciendo el ceño. Esto, dijo Stevens. Es la prueba A. Es un registro de acoso llevado por su cliente que detalla los movimientos, la ropa y las actividades diarias de la mejor amiga de la señora Linda, Carol. Durante un periodo de 2 años. Stevens abrió la carpeta. Y estas, señaló las fotocopias. Son transcripciones de mensajes de texto donde su cliente solicita una aventura. Menosprecia a su esposa y admite haber malversado fondos matrimoniales para comprar regalos a mujeres que no son su esposa. Mark empezó a ponerse de pie. Eso es propiedad privada. Usted robó eso. Siéntate, Mark, le ladró Vance a su propio cliente. El abogado miró el cuaderno, luego las transcripciones. Su confianza se evaporó. Se dio cuenta de que había entrado en un campo minado. Stevens continuó, con su voz helada. También tenemos registros bancarios que muestran $32.000 de ahorros matrimoniales vaciados por Mark para uso personal. Específicamente joyas, apuestas y habitaciones de hotel. Eso es disipación de bienes. Stevens deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Aquí está nuestra contraoferta, dijo Stevens. Mark se queda con el 0% de la casa. El 0% de la jubilación de Linda. Sin manutención del cónyuge. Se lleva su auto y su deuda personal. Firma los papeles de divorcio hoy y acepta una orden de restricción permanente con respecto a Carol y Linda. Eso es absurdo, balbuceó Vance, intentando recuperar el control. No puede dejarlo sin nada. Si no firma, dijo Stevens, inclinándose hacia adelante. Salimos de aquí y le llevo este cuaderno al fiscal de distrito. El acecho es un delito grave en este estado. Señor Vance. Especialmente dada la naturaleza amenazante de las entradas con respecto al prometido de Carol. ¿Quiere leer la entrada del 31 de octubre de nuevo? Mark parecía que iba a vomitar. Miró a su abogado. Vance estaba leyendo las entradas del cuaderno, con el rostro asqueado. Ni siquiera él podía defender esto. Vance le susurró algo furiosamente a Mark. Escuché las palabras tiempo en la cárcel e indefendible. Mark me miró por primera vez. Realmente me miró. Ya no vio a la persona fácil de manipular. Vio el muro. Estás arruinando mi vida, siseó Mark, con lágrimas de autocompasión brotando en sus ojos.
Linda, ¿cómo puedes hacer esto después de todo? Tú arruinaste tu propia vida, Mark, dije, con voz firme. Yo solo estoy limpiando el desorden. Mark se desplomó en su silla. Se veía pequeño. Derrotado. Dame el bolígrafo, susurró Mark. Vance le entregó un bolígrafo. Le temblaba tanto la mano que apenas podía escribir. Firmó el acuerdo. Renunció a la casa, al dinero, al futuro al que creía tener derecho. Hecho, dijo Stevens, arrebatando los papeles de vuelta antes de que Mark pudiera cambiar de opinión. Presentaremos esto esta tarde. Me puse de pie. No dije adiós. Salí de esa sala de conferencias. Caminé por el pasillo y salí al estacionamiento donde había dejado de llover. Las nubes se estaban rompiendo. El sol estaba intentando asomarse. Respiré hondo aire fresco. Sabía a libertad. El divorcio finalizó 3 semanas después. Fue la ruptura más rápida y limpia que Stevens hubiera orquestado jamás. Principalmente porque Mark estaba aterrorizado de que el cuaderno se convirtiera en un registro público. Las consecuencias para Mark fueron rápidas y brutales. Sin trabajo, sin ahorros y sin una esposa que lo financiara, Mark se estrelló con fuerza. Intentó volver a vivir con sus padres, asumiendo que Bárbara lo acogería y curaría sus heridas. Pero se olvidó de Frank. Escuché la historia por boca del propio Frank una semana después. Mark se había presentado en su puerta con sus maletas. Frank lo recibió en el porche. No lo dejó entrar. Sé lo que hiciste, le dijo Frank. Linda me envió las copias de tu librito negro. Eres un hombre enfermo. Mark. Y no tendré esa enfermedad en mi casa. Frank le dio la información de contacto de un refugio para hombres y una lista de terapeutas. Le entregó un cheque de $500, suficiente para una semana en un motel barato. Y cerró la puerta. Bárbara había llorado, por supuesto, pero Frank se mantuvo firme. Por primera vez en su matrimonio, Frank llevaba las riendas. Excluyó a Mark del testamento, colocando todo en un fideicomiso que Mark no podría tocar hasta que demostrara 5 años de empleo estable y registros de terapia limpios. Mark terminó alquilando un apartamento en el sótano en la mala parte de la ciudad. Consiguió un trabajo en un autolavado. Lo vi una vez desde la distancia limpiando un automóvil. Se veía mayor. No llevaba su ropa llamativa. Se veía como cualquier otro tipo intentando salir adelante. No me sentí feliz al verlo así. Tampoco me sentí triste. Simplemente me sentí desapegada. Era un extraño. En cuanto a mí, me quedé con la casa. Fue extraño estar en la casa sola al principio. Era demasiado silencioso. Pero luego empecé a reclamarla. Pinté la cocina de un amarillo brillante y soleado, un color que Mark odiaba. Convertí su espacio en una sala de manualidades para mí. Compré sábanas nuevas. Compré las velas caras que él decía que eran una pérdida de dinero. Nancy y Carol venían todos los viernes por la noche. Bebíamos vino, comíamos pizza y nos reíamos. Risas reales, no de las de caminar sobre cáscaras de huevo. Carol y David se casaron esa primavera. Yo fui la dama de honor. Mark no fue invitado, obviamente. David había instalado un sistema de seguridad, y la orden de restricción mantenía a Mark muy lejos. En la recepción de la boda, me puse de pie para hacer un brindis. Miré a Carol, radiante y feliz, segura con un hombre que la adoraba. Por el amor, dije, levantando mi copa. El amor real. El tipo de amor que no duele. El tipo de amor que no se esconde en las sombras. Tipo de amor que te hace más grande, no más pequeña. Todos vitorearon. Capté la mirada de Frank al otro lado de la habitación. Él fue invitado. Bárbara se negó a ir. Levantó su copa hacia mí y me guiñó un ojo. Tenía 53 años. Estaba soltera. Vivía de un solo ingreso.
Y nunca había sido tan feliz. 6 meses después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Estaba compitiendo por un ascenso en el trabajo. Me había unido a un club de senderismo. Incluso estaba coqueteando con un hombre agradable llamado Greg que trabajaba en el departamento de informática. Nada serio, solo café, pero era lindo ser mirada con admiración en lugar de críticas. Entonces, un martes por la noche, mi correo electrónico sonó. Asunto, pensando en nosotros. De Mark. Miré la pantalla, la audacia, el absoluto descaro. Lo abrí principalmente por curiosidad morbosa. Linda, sé que no se supone que deba contactarte, pero tenía que intentarlo. He estado pensando mucho. Estoy viendo a un terapeuta, ordenado por el tribunal. Pero aún así, me doy cuenta ahora de lo mucho que te di por sentada. Este apartamento es terrible. Extraño tu cocina. Extraño nuestro hogar. He cambiado, Linda. Realmente lo he hecho. Estoy dispuesto a perdonarte por el incidente de la policía y las cosas del dinero si estás dispuesta a empezar de nuevo. Tenemos historia. Nadie me conoce como tú. Tomemos un café. Con amor, Mark. Lo leí 2 veces. Estoy dispuesto a perdonarte. Estaba dispuesto a perdonarme por protegerme, por evitar que me robara a ciegas. La antigua Linda podría haber sentido una punzada de culpa. La antigua Linda podría haber pensado, oh, se siente solo. Tal vez fui demasiado dura. Pero la nueva Linda se rió a carcajadas. Una risa profunda desde el vientre que asustó a mi gato. Extrañaba mi cocina. Extrañaba la casa. No me extrañaba a mí. Extrañaba a la sirvienta. Extrañaba el cajero automático. Extrañaba a la audiencia para su ego. No había cambiado en absoluto. Simplemente estaba buscando a un nuevo anfitrión al que aferrarse. No escribí una respuesta. No redacté un correo electrónico mordaz detallando su narcisismo. No se merecía mis palabras. No se merecía mi energía. Moví el cursor a la parte superior de la pantalla. Hice clic en bloquear remitente. Luego fui a mi teléfono y bloqueé su número nuevamente, solo para estar segura. Me serví una copa de vino y salí al porche trasero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de púrpuras y naranjas. Tomé un sorbo de vino y brindé por el atardecer. Adiós, Mark, le susurré al viento. Para siempre. Cerrar ese capítulo ya no se sentía como un final. Se sentía como si apenas hubiera terminado el prólogo de mi vida. Y la verdadera historia finalmente estuviera comenzando. Para celebrar el primer aniversario del incidente de la maleta, Nancy sugirió que nos fuéramos de viaje. A algún lugar al que Mark nunca iría, dijo. Un lugar caro. Un lugar en la playa. Islas Turcas y Caicos, dije inmediatamente. Mark odiaba la playa porque odiaba la arena y odiaba gastar dinero en hoteles. Lo reservamos. Primera clase. En el momento en que bajamos del avión, la humedad me golpeó como un cálido abrazo. El agua era de un color azul que no pensé que existiera en la naturaleza. Durante 7 días, Nancy y yo vivimos como reinas. Bebimos cócteles al mediodía. Recibimos masajes en la playa. Comimos langosta hasta hartarnos. Al tercer día, estaba recostada en una silla de playa escuchando las olas romper. Había traído un libro, pero no estaba leyendo. Estaba mirando el horizonte. Empecé a pensar en el dinero. Durante años, Mark me había dicho que estábamos en la ruina. Me hacía entrar en pánico por cada factura de la compra. Sin embargo, aquí estaba en unas vacaciones de lujo, pagándolas con mi propio salario. Y mi cuenta bancaria estaba creciendo. Sin su drenaje en mis finanzas, sin sus gastos secretos, sus malas inversiones. Su necesidad de cosas, yo en realidad era rica. No era rica millonaria, pero estaba cómoda. Podía permitirme esto.
La mentalidad de pobreza en la que me había atrapado era una mentira, como todo lo demás. ¿De qué te sonríes?, preguntó Nancy, ajustándose las gafas de sol. Me estoy dando cuenta de que soy rica, me reí. No rica de millones. Pero rica en libertad. El mejor tipo de riqueza. Nancy chocó su copa contra la mía. Te ves 10 años más joven, linda. En serio, las arrugas de estrés han desaparecido. Me siento más ligera, admití. Lo cargué durante mucho tiempo, Nancy. No me di cuenta de lo pesado que era hasta que lo bajé. Esa noche, fuimos a un bar local donde una banda en vivo tocaba música. Un apuesto hombre mayor me invitó a bailar. No sé cómo, dije, sonrojándome. Te enseñaré, sonrió. Y bailé. Di vueltas por la pista de baile, con mi vestido girando, sudando, riendo. Equivocándome en los pasos y sin importarme. Durante 25 años, yo había sido la aburrida, la responsable. La que se sentaba y vigilaba los bolsos mientras Mark se divertía. Pero esa noche, girando bajo las estrellas del Caribe, me di cuenta de que no era aburrida. Simplemente había estado aburrida. Aburrida de su drama, aburrida de su crueldad. Estaba viva. Y me quedaba mucho por vivir. Han pasado exactamente 18 meses desde que empaqué esa maleta. Estoy sentada en mi cocina recién pintada bebiendo café de una taza que dice jefa. Un regalo de Carol. Mark sigue en su apartamento del sótano, que yo sepa. Frank me cuenta que ahora trabaja en una ferretería. Está saliendo con una mujer que es 20 años menor que él y, al parecer, se pelean constantemente. Le deseo suerte. La va a necesitar. O tal vez ella lo descubra más rápido que yo. Carol y David están esperando su primer bebé. Voy a ser la tía honoraria. Nancy sigue siendo Nancy. Actualmente está saliendo con un bombero retirado que la trata como oro. ¿Y yo? Soy feliz. Es una felicidad tranquila. No es la montaña rusa de altibajos que tenía con Mark. Es constante. Es mía. Miro hacia atrás a la mujer que yo era en esa cena, asustada, humillada. Tratando de hacer que todos los demás se sintieran cómodos a expensas de su propia alma. Y quiero abrazarla. Quiero decirle que todo va a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Y él es más débil de lo que parece. Si hay alguien escuchando esta historia en este momento que se siente estancada. Alguien que está sentada en un matrimonio sintiéndose pequeña, sintiéndose loca. Sintiendo que está caminando sobre cáscaras de huevo, por favor escúchenme. El miedo a irse es peor que la realidad de irse. Mark me hizo creer que no podía sobrevivir sin él. Me hizo creer que no merecía ser amada, que era incompetente y vieja. Estaba proyectando. Él era el que no podía sobrevivir. Él era el incompetente. Tienes un poder que ni siquiera conoces. Tienes una voz que no has usado en años. Encuéntrala. Úsala. Si tu esposo bromea con dejarte, ábrele la puerta. Empaca la maleta. No esperes al cuaderno en el armario. No esperes a que la cuenta bancaria esté vacía. Confía en tu instinto. Si duele, no es amor. Si te humilla, no es compañerismo. Perdí a un esposo, sí, pero gané una vida. Y déjenme decirles, el intercambio valió la pena. Mi nombre es Linda. Tengo 53 años. Estoy divorciada y finalmente soy maravillosamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de compartir, pero espero que ayude al menos a una persona a darse cuenta de su valor. Si disfrutaron esta historia o si alguna vez han tenido que defenderse de alguien tóxico, por favor presionen ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal, y compartan este vídeo con un amigo que pueda necesitar escucharlo. También, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han encontrado evidencia que lo cambiara todo? ¿O alguna vez han tenido a alguien como mi suegra tratando de hacerlos sentir culpables?
Cuéntenme su historia en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. No olviden suscribirse para más historias. Manténganse fuertes, señoras. Ustedes pueden. Y así, el viaje de Linda nos recuerda una verdad profunda. La autoestima no se define por cómo nos ven los demás, sino por cómo elegimos vernos a nosotras mismas. Su historia es un testimonio de la fuerza silenciosa que vive dentro de todos nosotros, esperando levantarse cuando dejamos de tolerar lo que nos menosprecia. Nos enseña que el amor nunca debe venir a costa de nuestra dignidad, y que el verdadero coraje se encuentra en los momentos en que nos ponemos de pie. No solo por nuestra supervivencia, sino por nuestra felicidad. La vida a menudo nos pone a prueba de formas que no esperamos. Pero la adversidad tiene una manera de revelar la resiliencia que no sabíamos que teníamos. La decisión de Linda de recuperar su vida no se trataba solo de dejar atrás una relación tóxica. Se trataba de redescubrir su voz, su valor y su poder. Su historia nos anima a confiar en nuestros instintos, a establecer límites y a nunca conformarnos con nada menos que respeto y amabilidad. ¿Qué hay de ustedes? ¿Alguna vez se han enfrentado a un momento en el que tuvieron que elegirse a ustedes mismos sobre la comodidad de alguien más? Compartan sus pensamientos en los comentarios o simplemente escriban bien si esta historia resonó en ustedes. Recuerden, cada paso hacia el respeto propio es una victoria que vale la pena celebrar.